tiende puentes, no cabe duda, tiende puentes entre lo que dice y lo que reciben los que se dedican a leer el periódico, o los que oyen a través de la radio, o los que ven y oyen a través de la televisión, y ahora en el internet. El internet, que va teniendo cada día mayor penetración, está permeando en todos los hogares, en todos los lugares, respecto a la vida informativa. Yo hice algunas reflexiones con respecto a la actividad periodística en un tema que yo denominé libertad de expresión, democracia y derechos humanos. Yo voy a decirles lo que yo siento. Ustedes van a decir si tengo razón o no tengo razón. Porque esta es una reflexión, la que vengo a plantear ante ustedes. Y ustedes, como gentes que tienen la vivencia y la experiencia, son los que van a reflexionar junto conmigo y a decir si estamos en lo justo o no. Puedo equivocarnos. Somos seres imperfectos, como seres humanos. Pero precisamente del análisis, de la discusión, vienen luces, se ha dicho toda la vida. De ahí vendrá la luz de ese análisis y de ese planteamiento que hago yo y el que ustedes puedan hacer en un momento dado. Decimos que la libertad de expresión está en el marco de los derechos humanos, primera premisa, y más específicamente en el contexto de la democracia. Es así que los derechos humanos se edifican en una sociedad democrática. Sin democracia no hay derechos humanos. Y sin derechos humanos, pues, no podemos decir que haya democracia. Y entra la correlación. Entonces, la libertad de expresión, ¿dónde entra? Pues dentro de los derechos humanos y dentro de la democracia. Lo anterior quiere decir que sin democracia y sin derechos fundamentales, las libertades del ser humano no se explicarían en una sociedad sojuzgada por el poder público. ¿Cómo podría hablarse de libertad en un Estado o nación gobernado por autócratas o verdaderos dictadores? Por eso se afirma que la libertad de expresión, y más concretamente la libertad de prensa, resplandece y se desarrolla con vitalidad en un Estado y en una sociedad donde se respetan plenamente los derechos humanos. Sin embargo, no debemos perder de vista y decir de una vez que la libertad, aún en donde consideramos que existe un sistema democrático, como en México, pongamos por caso, la libertad de expresión tiene un carácter sui generis. ¿Por qué digo eso? Pues es cierto que en este país nos dejan hablar, nos pueden dejar escribir, pero no nos hacen caso. Es decir, no nos ven ni nos oyen. Y entonces la libertad de expresión no tiene una fuerza real, porque la libertad de expresión también debe ser una consecuencia de una respuesta. Es decir, ¿de qué sirve que estemos hablando y pidiendo y demandando si no nos ven ni nos oyen? Es así que la libertad de expresión, de opinión y de prensa y de información también se convierte en un buen pretexto, motivo de celebración y de discursos amables y hasta emotivos que estimulan el oído y la sensibilidad de los oyentes. Pero esto en la práctica tiene
sus aristas y contradicciones a veces muy notables. A este respecto, Eduardo Andrés Bertoni, que eso fue relator de la Organización de Estados Americanos, no estoy muy cierto. Hace algunos años yo lo conocí, estaba en la OEA como relator de la libertad de expresión, pero esto fue allá por 2003, ahorita no sé si sigue siendo el relator. En su libro, dice Eduardo Andrés Bertoni, en su libro dice que libertad de expresión en el Estado de Derecho, en su libro Libertad de expresión en el Estado de Derecho, cita las palabras que atribuye a Thomas Jefferson, quien antes de ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, dijo lo siguiente: puesto que la base de nuestro gobierno es la opinión del pueblo, el primer objetivo debería ser conservar este derecho. Y si a mí, dice Jefferson, o dijo, y si a mí me correspondiese decidir entre un gobierno sin periódicos o periódicos sin un gobierno, no titubearía ni un solo momento en preferir esto último. Es decir, que prefería él periódicos sin gobierno. ¿Sí? Cómo enaltece la libertad de expresión y de prensa. Yo recuerdo mucho aquella frase de Adolfo Ruiz Cortines cuando era presidente de la República, que decía: preferible es el abuso de las libertades al menor asomo de una dictadura. Y qué bella expresión, ahí me quedó muy grabado. Creo que en ese tiempo yo trabajaba, pues no como profesional, pero sí trabajaba en periodismo. Y me quedó grabado este pensamiento. Esto que dice Jefferson exalta a un alto nivel la conciencia del personaje mencionado. Esa conciencia exalta la libertad de prensa. Pero más tarde ocupó la presidencia del poderoso país de las barras y las estrellas. ¿Y qué ocurrió entonces, ya siendo presidente? El discurso revolucionario cambió y se lanzó severamente en contra de sus críticos cuando se vio acosado por ellos y luego sentenció lo siguiente: tan abandonadas se encuentran las imprentas conservadoras que incluso las personas menos informadas han aprendido que no deben creer nada de lo que publica un periódico. Es una situación peligrosa y, de ser posible, debería devolverse la credibilidad a la prensa. Las restricciones proporcionadas por las leyes de los estados son suficientes para hacerlo, si se aplican, y por consiguiente he meditado largamente en que unos cuantos procesos a los ofensores más prominentes tendrían efecto saludable para restaurar la integridad de la prensa. No se refería tanto a la integridad de la prensa, lo que se refería era a combatir a los críticos que le estaban señalando pues algunas irregularidades, errores o deficiencias en su gobierno, y él no toleró esa circunstancia y por eso habló de este modo, al grado de decir que había que procesar a algunos como escarmiento para devolverle a la prensa su integridad, su credibilidad. Era cierto que él abogaba por una prensa creíble, no era tal.
estaba en contra de lo que decían sus críticos. Como puede verse o como se puede desprender de estas palabras, las opiniones de las personas, sobre todo de los servidores públicos, aún en sistemas democráticos, cambia según las circunstancias en que los avatares de la vida lo colocan. Desde el poder, el hombre público reconoce el trabajo periodístico en la medida de su posición crítica. Si ésta le favorece, su opinión personal será muy generosa. De lo contrario, cambiará su concepto del periodista, del periódico y en general, en no pocas ocasiones, de la prensa. Es difícil conciliar libertad de expresión y de opinión de quienes laboran en los medios de comunicación con gobernantes y servidores públicos, porque estos no pocas veces se sienten intocables. Aún en sociedades democráticas o en proceso de democratización, el hombre público se siente amenazado por la prensa. La respeta en la medida en que no se le toquen sus intereses. El periodista que tiene la condición de trabajador dependiente de una empresa, de algún medio de comunicación, o el que vive de los medianos ingresos como editor de un periódico o revista, digamos como una industria familiar, tiene que enfrentar un medio difícil de subsistencia. Muchas veces tiene que vender publicidad a bajo precio o promover algún personaje para que lo apoye en la estabilidad económica de su medio de comunicación. Por eso es importante la unidad de los periodistas, para que no se caiga en estas circunstancias. En mi vida de servidor público, antes como estudiante y después como colaborador de algunos periódicos, he visto caer algunos medios de comunicación que han desaparecido por falta de un capital sólido. También conocí a periodistas que murieron en la pobreza, con mucha dignidad. Y peor aún, algunos otros que han sido privados de la vida por el ejercicio periodista. Soy un convencido, y ahí está una relación de periodistas que a partir de 2000 a la fecha han caído. Y ahorita acabo de anotar dos más que no teníamos noticias de ellos, de Ulises y de otra persona, de Manuel Reyes, desaparecido. Aquí también hay uno que no estamos muy seguros si está desaparecido o muerto, que es Isaac Molina, hijo de Cecilio Molina, que es secretario general del Sindicato de Redactores de la Prensa en Acapulco. En fin, pero sí, pues me he dado cuenta de todos estos problemas que ha tenido el periodismo. He visto, decía yo, que habla de periodistas que han sido privados de la vida.